Hola, bienvenidos una vez más a tu canal favorito Uronio. El día de hoy vamos a hablar de los 7 acontecimientos mundiales más importantes de la historia. La historia de la humanidad nos ha enseñado mucho a lo largo de los años. Muchos acontecimientos mundiales han marcado el devenir del ser humano hasta nuestros días. Durante muchos años, la historia se ha escrito con sangre de guerras entre naciones, pero también se ha escrito con inventos, logros y avances que han marcado a la humanidad hasta nuestros días. Hoy nos gustaría hacer un repaso de algunos de los acontecimientos que ha tenido más relevancia a nivel mundial. Estos son algunos de los acontecimientos mundiales más importantes. En el top 1 encontramos la caída del Imperio Romano. Roma fue el centro del mundo occidental durante muchos siglos en la antigüedad. Los romanos consiguieron ser los amos de media Europa, expandiendo sus territorios a lo largo y ancho del mapa mundial. El periodo del declive del Imperio Romano, el 4 de septiembre de 476 después de Cristo, a manos del último emperador romano, Rómulo Augusto, quien perdió la autoridad de ejercer su dominio y su vasto territorio fue dividido en numerosas entidades políticas sucesoras, entregando el poder a Odoacro, convirtiéndose en el primer rey de Italia, aunque fue el resultado de un largo proceso en el que hubo muchos hitos significativos. Hay que empezar destacando las fuerzas que le han permitido al Imperio Romano ejercer un control efectivo sobre el occidente. Historiadores modernos mencionan factores que incluyen la efectividad y el tamaño del ejército, la salud y el tamaño de la población romana, la fuerza de la economía, la capacidad y competencia de los emperadores, las luchas internas por el poder, los cambios religiosos del periodo y la eficiencia de la administración civil. El aumento de la presión de los bárbaros externos en la cultura romana contribuyó en gran medida al colapso. En el top 2 encontramos el descubrimiento de América. El descubrimiento de América es la denominación que recibe el acontecimiento histórico del 12 de octubre de 1492, consistente en la llegada a América de una expedición proveniente de Castilla, en la península ibérica, dirigida por Cristóbal Colón por mandato de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Colón había partido del puerto de Palos 2 meses y 9 días antes y tras cruzar el océano Atlántico llegó a una isla del continente americano, creyendo que había llegado a la India. Lo que vino después fue uno de los cambios más fuertes de la historia gracias al descubrimiento de un nuevo continente y a la expansión de Europa por toda América. Potencias como España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda o Rusia compitieron durante siglos por establecer sus colonias en el continente americano. Además de introducir esclavos llegados desde África, este descubrimiento supuso la llegada de la modernidad a Europa y el inicio de la época de los navegantes. En el top 3 encontramos bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. El 6 de agosto de 1945, un artefacto nuclear cargado de uranio 235, bautizado como Little Boy, hacía blanco en la ciudad de Hiroshima. 3 días después, Fat Man, su hermano mayor, esta vez cargado de plutonio 239, lo haría sobre Nagasaki. Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre estas dos ciudades japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, siendo hasta el momento el único conflicto bélico en el que se han utilizado armas nucleares. Alrededor de 250.000 personas fallecieron y la destrucción material fue también impresionante, algo sin precedentes. En el top número 4 encontramos el final de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados por un lado y las potencias del eje por el otro. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso por primera vez en un conflicto armado de armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2.5% de la población mundial.
En el top número 5 encontramos alunizaje de Apolo 11. Apolo 11 fue la quinta misión tripulada del programa Apolo de los Estados Unidos y la primera de la historia en lograr que un ser humano llegara a la Luna. La nave Apolo de la misión se envió al espacio el 16 de julio de 1969 y realizó su alunizaje el 20 de julio de ese mismo año, y al día siguiente 2 astronautas se convirtieron en los primeros en caminar sobre la superficie lunar. El Apolo 11 fue impulsado por un cohete Saturno V desde la plataforma LC-39A y lanzado a las 13:32 del complejo de Cabo Kennedy en Florida, Estados Unidos. Oficialmente se conoció a la misión como la AS-506. La misión fue un hito decisivo de la NASA contra el programa espacial de la Unión Soviética durante la carrera espacial y está considerado como uno de los momentos más significativos en la historia de la humanidad. En el top número 6 encontramos la caída del muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989, la población alemana, de manera pacífica, sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, derriba el muro de Berlín, que dividió casi por 3 décadas la capital alemana, conllevando a la reunificación de Alemania y simbolizando con ello el fin de la Guerra Fría. En octubre de 1990 se firmó el Tratado de Unificación, que hizo que las 4 potencias, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética, renunciasen a sus derechos, de modo que se reunificó el país y se constituyó nuevamente como una nación en su totalidad. Y en el top número 7 encontramos los atentados del 11 de septiembre. Fueron una serie de 4 ataques terroristas suicidas cometidos en Estados Unidos la mañana del martes del 11 de septiembre del 2001 por el grupo terrorista Al-Qaeda. Esa mañana, 4 aviones comerciales que viajaban desde el noreste de Estados Unidos a Los Ángeles y San Francisco fueron secuestrados en pleno vuelo por 19 terroristas. Su objetivo explícito era estrellar cada avión contra un edificio prominente, causando bajas masivas y destrucción parcial o completa de los edificios atacados. Esto fue todo por hoy. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Chao, chao.